Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo de Pentecostés. Hoy estamos clausurando el tiempo pascual. Este comentario está referido a las lecturas de la misa del día, porque hay una misa que se puede celebrar en forma de vigilia con varias lecturas, como la vigilia pascual, algo parecido. Pero el comentario va a ser de las lecturas de la misa del día. Comencemos por la primera. Para comentar la primera lectura voy a citar textualmente fragmentos de la magnífica catequesis de San Juan Pablo II que pronunció el 17 de junio de 1998. Y dice: la tarde del día de Pascua, Jesús cumplió su promesa. Se apareció a los 11, reunidos en el cenáculo. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 50 días después, en Pentecostés, tuvo lugar la manifestación definitiva de lo que se había realizado en el cenáculo el domingo de Pascua. Al inicio, Pentecostés era la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de la siega, cuando se ofrecía a Dios las primicias del trigo. Sucesivamente, la fiesta cobró un significado nuevo. Se convirtió en la fiesta de la alianza que Dios selló con su pueblo en el Sinaí, cuando dio a Israel su ley. San Lucas narra el acontecimiento de Pentecostés como una teofanía, una manifestación de Dios análoga a la del monte Sinaí. Fuerte ruido, viento impetuoso y lenguas de fuego. El mensaje es claro. Pentecostés es el nuevo Sinaí. El Espíritu Santo es la nueva alianza, el don de la nueva ley. Hacía falta un corazón nuevo, y eso es precisamente lo que Dios nos ofrece en virtud de la redención llevada a cabo por Jesús. El Padre nos quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne como el de Cristo, animado por el Espíritu Santo, que nos impulsa a actuar por amor. Sobre la base de este don se instituye la nueva alianza entre Dios y la humanidad. En Pentecostés viene el Espíritu Santo y nace la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los que han nacido de lo alto, de agua y de Espíritu, como dice el Evangelio de San Juan. La comunidad cristiana no es ante todo el resultado de la libre decisión de los creyentes. En su origen está primariamente la iniciativa gratuita del amor de Dios, que otorga el don del Espíritu Santo. La adhesión de la fe a este don de amor es respuesta a la gracia, y la misma adhesión es suscitada por la gracia. El relato del acontecimiento de Pentecostés subraya que la Iglesia nace universal.
Este es el sentido de la lista de los pueblos: partos, medos, elamitas, que escuchan el primer anuncio hecho por Pedro. El Espíritu Santo es donado a todos los hombres de cualquier raza y nación y realiza en ellos la nueva unidad del cuerpo místico de Cristo. Del hecho de que el Espíritu Santo es la nueva alianza, deriva que la obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad consiste en hacer presente al Señor resucitado y con él a Dios Padre. En efecto, el Espíritu realiza su acción salvífica haciendo inmediata la presencia de Dios. En esto consiste la alianza nueva y eterna. Dios ya se ha puesto al alcance de cada uno de nosotros. Gracias al Espíritu Santo, nuestro encuentro con el Señor se lleva a cabo en el entramado ordinario de la existencia filial, en el cara a cara de la amistad, experimentando a Dios como Padre, hermano, amigo y esposo. Este es Pentecostés. Esta es la nueva alianza. Cierro la cita. La narración de Pentecostés que nos presenta Lucas en su libro de los Hechos tiene también como trasfondo el episodio narrado en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, en que los hombres se proponen construir la Torre de Babel. Se dicen: vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así nos haremos famosos, para no dispersarnos por toda la faz de la tierra. Génesis 11, versículo 4. La soberbia y orgullo los lleva a creerse autosuficientes. El pretender alcanzar por sí mismos una grandeza que es propia solo de Dios y que solo de Él se puede recibir como don, opone a los hombres unos contra otros. No se entienden, no pueden comunicarse, ponerse de acuerdo ni trabajar juntos. El pasaje de Hechos que leemos hoy indica que solo con el Espíritu Santo, don de Dios, puede el hombre recibir un corazón nuevo y una lengua nueva que lo hace capaz de comunicarse con todos y trabajar en unión a los demás. El pecado trae como consecuencia la falta de entendimiento y la dispersión. El don de Dios, el Espíritu Santo, es artífice de la unidad entre los hombres. Por eso la Iglesia, que nace en Pentecostés, es como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esta última frase es una cita del Concilio Vaticano II de la Constitución Lumen Gentium número 1. La Iglesia es como un sacramento, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y esa es la Iglesia que nace en Pentecostés como fruto de la Pascua de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo nos ofrece el criterio para distinguir los verdaderos carismas de los falsos. Primer criterio: la fe del que los recibe. Como dice el versículo 3, confesar que Jesús es Señor. Segundo, que se integren esos carismas en el plan de Dios. Dios es la fuente de todos los carismas, que provienen, como dice el versículo 4, de un mismo Espíritu, de un mismo Señor, versículo 5, y de un mismo Dios que obra todo en todos, versículo 6. Por tanto, cuando se trata de auténticos carismas, no puede haber oposición entre los carismas.
ni oposición entre los que los reciben. Tercer criterio, que estén al servicio del bien común, versículo 7, y de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, versículos 12 y 13. Deben servir estos carismas, si son auténticos, para el crecimiento y la vitalidad del cuerpo. Los verdaderos carismas, por tanto, no pueden escandalizar, ni atentar contra el depósito de la fe, ni crear divisiones. Los seres humanos construimos la unidad a base de uniformidad. La diversidad de carismas en la unidad de la comunión eclesial son un don de Dios. Comentemos el Evangelio. La escena del Evangelio de hoy se sitúa al atardecer. Y los discípulos, que en el cuarto Evangelio es sinónimo de los creyentes, están encerrados con miedo a los judíos. Los judíos, en el cuarto Evangelio, siempre se refiere a las autoridades judías, no al pueblo judío en general, sino a las autoridades judías. Bien, pues por miedo a estas autoridades, a los judíos, como dice Juan, están los discípulos, los creyentes, encerrados. Versículo 19. El relato nos presenta a la comunidad que se reúne en domingo, el primer día de la semana, el mismo día de la resurrección. Versículo 19. Es el inicio de la reunión semanal dominical de la comunidad cristiana, reunión que se hará cada domingo y en la cual se verifica la experiencia del encuentro con el resucitado. El encuentro semanal en la Eucaristía con el resucitado arranca desde el primer domingo, el domingo de la resurrección. Notamos en el texto que la entrada de Jesús al lugar donde están encerrados los discípulos trae la paz. 2 veces dice Jesús: la paz sea con ustedes. La paz que Jesús trae es fruto de su victoria sobre el mundo. Acaba con el miedo y lo cambia en alegría. Versículo 20. Notemos el contraste de cuando falta Jesús en la comunidad, ya lo vimos al inicio, están encerrados, tienen miedo, y cuando Jesús llega, cuando está presente en medio de su comunidad, Jesús trae la paz y transforma el miedo en alegría. En el versículo 20 se nos dice que Jesús les muestra las manos y el costado. Las llagas indican que el resucitado es el mismo crucificado. Las llagas son signos de su amor extremo y a la misma vez de su victoria sobre el mundo y la muerte. El envío de los discípulos, es decir, de la comunidad creyente, prolonga el envío o la misión de Jesús por parte del Padre. Dice el versículo 21, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es la comunidad la que recibe ahora el encargo de anunciar el Evangelio. En el versículo 22, Jesús sopla sobre sus discípulos. Es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación, Dios sopla y el ser humano se convierte en viviente. Ahora Cristo sopla y el ser humano es recreado, convirtiéndose en ser divinizado por el Espíritu que da vida, o sea, en viviente que ahora vive con la vida divina. Esta efusión del Espíritu Santo por parte de Jesús en el Evangelio de San Juan, que, según el relato que estamos leyendo, ocurre el mismo día de la resurrección, el primer día de la semana, equivale a la narración de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, que es la primera lectura de hoy,
en la que el envío del Espíritu Santo se verifica a los 40 días de la resurrección. Es el mismo Espíritu Santo y el mismo envío, solamente que Lucas tiene unos motivos para presentarla a los 40 días. Se trata de dar un espacio amplio de tiempo para que puedan haber testigos de primera mano de que Cristo ha resucitado, versus el Evangelio de Juan, que, como es lógico, lo presenta desde el punto de vista teológico y, por lo tanto, como es fruto de la Pascua, la resurrección y el envío del Espíritu ocurren el mismo día, porque ocurren simultáneamente, son fruto de la misma acción. La acción de la resurrección, que es la glorificación de Cristo, coincide con el envío de su Espíritu Santo. Eso en San Juan versus Hechos de los Apóstoles de San Lucas, que es la primera lectura de hoy, que es a los 40 días. Finalmente, en el versículo 23, Jesús confiere su poder para perdonar pecados. Esto que encontramos aquí relatado no es solamente indicativo de la institución del sacramento, de la penitencia, sino que va más allá y es un hacer participar a la comunidad de creyentes, a la Iglesia, de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el mal. Los pecados se perdonan gracias al misterio pascual de Cristo, a su pasión, muerte y resurrección, al amor con el que Cristo se opone y vence el mal que le viene encima, el mal que hay en el mundo, el mal que es pecado. Entonces, esa victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el mal se le comunica a la Iglesia. Ahora la Iglesia, que continúa la misión de Cristo, sigue venciendo el mal y el pecado en el mundo. Por supuesto, está el sacramento de la penitencia, de la confesión, pero también vence el mal y vence el pecado de muchas maneras. También con los demás sacramentos, pero también con su apostolado, con su evangelización, con sus obras de caridad. La Iglesia está en el mundo como signo e instrumento de la comunión con Dios, que es amor, y por lo tanto haciendo presente ese poder divino con el que Cristo venció el pecado y el mal en su misterio pascual. Así que esto es lo que significa este versículo 23, en el que Jesús le da a la Iglesia el poder sobre el pecado y el mal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.